Hoy estamos concluyendo con la serie que hemos tenido en este mes, del mes de marzo todavía, ¿verdad? ¿Cuándo se termina marzo? El lunes, mañana. Ok, o sea que ya los que estamos aquí, casi toditos ya cobraron. Amén. Amén. Y fíjense, ha sido una serie interesante porque hemos hablado de ser sal y ser luz. Cómo nosotros podemos ser sal y luz en nuestro entorno. Y sobre eso vamos a terminar hoy con la serie, hablando precisamente de cómo tú y yo podemos ser sal y luz. No sé si estamos conectados allá atrás con... Ok, perfecto. Tiene unos efectos ahí un poquito chévere. Pero nada, venimos hablando de ser sal y luz, de salados e iluminados. Y no voy a volver con el chiste de salado, pero ya ustedes saben a qué nos referimos cuando decimos salados en el buen sentido. Quiero comenzar haciendo una pregunta en esta mañana. Y este es un público mayormente joven adulto, algunos adultos y algunos de mi edad, adultos envejecientes, dicen algunos por ahí. Pero, ¿cómo definimos el concepto de influencia? ¿Qué es influencia? Y antes de que se vayan en una, no es la gripe mala que anda, es influenza. Pero bien, ¿qué entendemos por influencia? No sean tímidos, ustedes son muy vocales, animados. ¿Qué es influencia? Impactar. Bien, con una sola palabra. Gracias, Alison. ¿Qué más es influencia? No se oye aquí. Inspirar. Wow, interesante ese concepto. Influencia es impactar, inspirar. ¿Qué más es influencia? Oye, una gente que son tan influyentes aquí no saben definirlo. Motivar. Ok, están apareciendo muchas palabras sueltas. Provocar cambios, interesante. Hoy hay un grupo que está marchando hacia una parte del país porque quieren influenciar. Vamos a ver qué pasa, quién influye a quién. Ya sabremos en la noticia de la tarde. Pero fíjense, influencia es todo eso lo que ustedes dijeron. Influencia es producir ciertos efectos sobre algo, es afectar algo. Influencia también es la capacidad que una persona tiene de motivar o de provocar a otro para hacer algo. Me gustó la definición de inspirar porque gran parte de la influencia tiene que ver, ¿verdad?, con la inspiración, de poder inspirar a otros. Ahora bien, si eso es influencia, ¿qué es un influencer? ¿Qué es un influencer? ¿Verdad? Aquel que influencia. Muy bien. Pero en nuestro medio, influencer tiene otras connotaciones, ¿verdad? Y estamos viendo ahí, dice que un influencer es una persona activa en las redes sociales que ejerce un influjo o una influencia directo en un cierto número de seguidores. Eso es lo que nosotros hoy modernamente conocemos como influencer. En las redes sociales, en los medios. Y dice que esa persona, que es un influencer, expresa opiniones acerca de diferentes temas. Y es hasta embajador, ¿verdad? Vocero, representante de algunas organizaciones. Y dice la última, que es una gran estrategia de marketing para crear mejor relación con el público objetivo, de manera que, ¿verdad?, compren algo, apoyen una marca, un partido político, una iniciativa. En el círculo, créanlo o no, tenemos varios influencers. No me miren así. Hay uno que tiene 16,200 seguidores, que es un duro. O sea, el tipo es un influencer full.
y tiene opiniones de cierto nivel, de cierta categoría. Hay gente que lo sigue, mire ahí abajo, hay nombre del círculo, hay un circulito donde la foto de alguien de aquí del círculo, mucha gente. O sea, dentro de esos 16.200 hay muchos seguidores. Él es un influencer. De hecho, ese post, él lo hizo, es el último de la serie de posts que él hizo luego de una controversia que hubo a principios de año con algo que un pastor muy reconocido dijo en un evento muy reconocido que se hace el día 1 del año. Entonces atacaron y embromaron, y fulano de tal dijo esto, atacó a no sé qué cosa, y esta fue la manera en que nuestro influencer, ¿verdad?, de aquí, del círculo, respondió. Y lo hizo con mucho peso, con mucha clase, con mucha autoridad también. Entonces el influencer tiene ese rol también de emitir opiniones, no simplemente para querer influenciar a que compren o a que apoyen, sino realmente para que las personas cobren conciencia y defiendan las causas que son justas, las causas que realmente tienen peso. Nada, pero vamos a pensar en influencia en esta mañana con esta definición que les voy a dar. Influencia es la habilidad de persuadir a alguien para pensar o actuar de una forma particular. ¿La aceptamos esa definición? Cool. Y esta habilidad de influenciar es una parte esencial del liderazgo. Aquellos que pretenden o que se reconocen o que dicen ser líderes, si no influyen en las personas, si no tienen influencia en las personas, son líderes ni siquiera de ellos mismos. El líder es una persona que realmente influye en otros. Dice uno de los planteamientos del liderazgo de John Maxwell, de hace casi 3 décadas, que el liderazgo es influencia. Liderazgo es influencia, ¿verdad? Si tomamos esa máxima filosófica, por llamarla algo, y la vemos en el día a día, vemos que muchas empresas, organizaciones, por ejemplo, la Cumbre Global de Liderazgo, la ha tomado y la ha promovido, ¿verdad? Ha hecho esa definición suya propia y ha tenido eventos, actividades, ¿verdad?, conferencias que hablan precisamente de eso. Quiero compartirles esto que fue hace unos añitos atrás en cuanto a la cumbre. Ese era el tema de la Cumbre Global 2021. Muchos de ustedes participaron, ese año fue vía virtual, estábamos recién saliendo de pandemia, pero el tema era ese: tú tienes influencia, ¿verdad? Es una realidad. Tú y yo tenemos influencia. Y muchos dicen, bueno, dice que influencia es para los líderes, pero tú y yo, cada uno somos líderes. Cada uno tenemos personas en las cuales nosotros influimos, en las cuales, ¿verdad?, nuestras acciones, ¿verdad?, tienen un impacto. Puede ser para bien, esperemos que sí, pero puede ser también para mal. Entonces, como líderes que tú y yo somos, tenemos una responsabilidad de influir de manera positiva en las personas. Un líder de influencia es entonces alguien que inspira a otros positivamente. Ese líder debe tener integridad, ¿verdad? Lo que dice debe reflejarlo con su vida, pero también debe tener visión para mirar hacia el futuro, para saber hacia dónde y cómo él está liderando. Lo peor que puede tener una persona es un líder que no sepa hacia dónde se dirige. Vamos a hablar de eso al final. Pero lo importante de esto es que ese líder, si es un líder de influencia, va a generar o debe generar en la vida de aquellos a quienes él lidera un impacto positivo y duradero. Esa es la intención del que se llama ser un buen líder. De hecho, el tema de nuestro mensaje de cierre hoy es precisamente ese: una influencia positiva y duradera. Eso es lo que queremos que cada uno de nosotros, como sal y luz, podamos tener en las personas. Influencia, pero que sea positiva, que sea duradera. Vamos a leer de nuevo el pasaje con el que iniciamos la serie. Está en Mateo 5, del 13 al 16, dice así: Ustedes son la sal de la tierra,
Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, a menos que sea alguien que quiere que se arme un fuego, ¿verdad? Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina, donde influencia a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones influencien, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para qué? Para que todos digan, qué bueno es fulano. Oye, fulano es un líder. Ese tipo es un duro, se la está comiendo. Tiene 16,000 seguidores y nada malo con el influencer local, ¿verdad? Pero dice aquí, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie unos segunditos ahí para que descansen de estar sentados? Vamos a presentar este tiempo a nuestro Señor. Oramos. Padre, muchas gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí una vez más, reunidos como familia, como comunidad de fe, Señor, y que venimos para escuchar tu palabra. Y no solamente escucharla, sino apropiarnos de ella y reflejarla a través de las acciones que hacemos en nuestras vidas. Permite, Señor, que lo que vamos a hablar hoy nos desafíe, Señor, nos rete y nos mueva a la acción. Oramos esto dándote las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Se pueden sentar. Les recuerdo, ¿verdad?, que tenemos un mecanismo para ustedes estar en contacto con la información del círculo. Este QR que está aquí es para acceder al Linktree, y dentro del Linktree van a encontrar varias categorías. Una de ellas es notas del mensaje. Entonces, lo que vamos a estar hablando hoy lo pueden ir siguiendo. Y si yo meto la pata, ustedes levantan la mano y me dicen, te equivocaste. No, pueden seguir el mensaje y tienen la información ahí frente a ustedes. Bien, como decíamos hace un momentito, una definición aceptada de influencia es que el liderazgo es influencia. Y lo interesante es que el liderazgo no está sujeto, no está limitado. Me equivoqué, gracias. Bueno, pues quizás no está funcionando, pero estaba bueno cuando yo lo probé esta mañana. Si no, vayan a otro lado donde está el código QR también. Pero bien, decía que liderazgo es influencia. Hemos aceptado esa definición, ¿verdad? Y si no influimos en las personas, ¿verdad?, no somos líderes. Si no influimos en nosotros mismos, no podemos decir que somos líderes. Entonces, el liderazgo, ser un líder, no está sujeto a un título, a un cargo. No tiene que ver con que el gobierno, ¿verdad?, o una organización me asignó este nombre para yo ser líder. De hecho, tenemos líderes que nosotros mismos hemos elegido, quizás no todos, pero mediante el voto popular. Qué bueno que podemos ejercer ese derecho y tener el líder que nosotros entendíamos o entendemos es la persona que nos puede liderar. De hecho, ese líder, a través de las leyes que hace y que promulga, tiene influencia. Lamentablemente, en algunos países no tienen el mismo derecho que tenemos nosotros y el liderazgo se ejerce por una persona que llegó y dijo, yo soy el que más manda ahora aquí. Hay un pajarito que me habló. Y el pajarito me dijo, y muchas veces la influencia que esos líderes ejercen no es tan positiva. Entonces hay influencia positiva, buena, hay influencia negativa, que no es mala, pero al fin y al cabo sigue siendo influencia. Ahora bien, ¿cuál es entonces la influencia positiva y duradera de la que queremos hablar?
¿Qué cosas tienen que pasar para que digamos que una influencia es positiva y es, ¿verdad?, impacta a través del tiempo? Les voy a poner un ejemplo. Las personas que estuvieron vivas en la década de los 20 y los 30, primero en Estados Unidos, pero luego a nivel mundial, pasaron por un periodo de 10 años que se conoció como la Gran Depresión. Ustedes van atrás en la historia y van a encontrar que del 1929 al 1939 hubo en Estados Unidos y luego globalmente una Gran Depresión. Había escasez de todo, la vida era sumamente difícil. ¿Qué influencia pudo ejercer ese evento sobre la vida de las personas? Bueno, una influencia fue que muchos se quitaron la vida. No fue muy positiva esa influencia. Pero para otros, la gran mayoría, eso les dio la capacidad de convertirse en personas resilientes, de convertirse en personas ahorradoras, previsoras, listas para enfrentar cualquier otra situación que la vida les presentara. Entonces, muchas veces la influencia va a depender de cómo tú y yo la aceptemos y la procesemos. Va a estar supeditada a cosas externas, a personas, tercera persona, pero tú y yo tenemos el poder de decisión de cómo vamos a aceptar y a trabajar con esa influencia. La Biblia nos habla de muchas personas que tuvieron influencia. Para los fines del mensaje de hoy, cerrando esta serie, queremos hablar de un par de personas. Uno fue el influenciador y el otro fue el influenciado. Y encontramos eso en este pasaje en 2 de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Encontramos a Pablo, el anciano, ¿verdad?, apóstol, al final de sus días. Ya Pablo está tirando los últimos tiros. De hecho, 2 de Timoteo es la última carta que Pablo envía. ¿Cómo le dice él a Timoteo aquí en este pasaje? Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirla a otros. Pablo está siendo de influencia sobre Timoteo, pero esa influencia, el mismo Pablo dice que no se quede contigo. Tú sé de influencia ¿a quién? A otros, a más personas. Pablo estaba convencido de que el ejemplo que le había dado a Timoteo se iba a tomar muy en serio. Él había trabajado con Timoteo, había mostrado integridad, visión. Y Timoteo lo había aceptado y así mismo él lo iba a llevar a cabo. Tú y yo como cristianos estamos llamados a hacer influencia. Que no nos quepa la menor duda. Primeramente la influencia puede ser en nuestra familia. Puede ser en el trabajo, puede ser en la universidad, puede ser en los círculos, ¿verdad?, en los que tú y yo nos movemos de día en día. Veía a alguien hablando de esto el otro día y hablaba de que los que usan Uber, yo lo uso bastante, debemos ser de influencia a los choferes de Uber con los que nos montamos. Yo estoy en un récord que de cada 5 que uso, 4 tienen puesto o Pura Vida o un playlist de música cristiana. ¡Qué bendición! Sobre todo cuando se les cruza un motorista y ellos salen con una palabrota. Pero yo sé que el Señor está trabajando en ellos. ¿Verdad? Somos trabajo en progreso aquí. ¿Verdad? Estamos trabajando ese tema. Pero debemos nosotros al mismo tiempo influir en aquellos con los que nos montamos en un Uber, si usamos Uber. Por más corto que sea un viaje, tenemos 10, 15 minutos para dejarles saber quiénes somos en Cristo. La encomienda que Pablo le da entonces a su muchacho es, como vemos acá, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Básicamente le está diciendo, da
¿verdad? Sé influencia. Da consejos, da enseñanza, pero sé influencia para aquellos a quien tú vas a liderar, para que ellos también puedan ser de influencia. Es interesante si leemos el capítulo anterior, en 2 de Timoteo, cuando Pablo le está diciendo a él, dice, mira, tú tienes que honrar esta herencia de fe que tú recibiste, ¿verdad? Tú eres el resultado, por un lado de mi parte, que he influido contigo, te he llevado bajo el brazo, pero esta cuestión tuya viene desde tu abuela, Loida, tu madre, Eunice, que influyeron sobre ti. Ahí está la importancia del rol que nosotros, los que somos abuelos, y nosotros, los que somos padres, tenemos sobre nuestros nietos, sobre nuestros hijos. De modelar, de mostrar, de ser de influencia en sus vidas. Y vamos a ver que esa influencia a la larga paga sus, ¿verdad?, resultados, da resultados. Yo puedo jactarme de decir que hoy mi hijo, su esposa, mis nietos están en esta comunidad de fe porque su madre y yo ejercimos algún tipo de influencia sobre ellos. A veces era física con un palo. Sí, porque hay que usar herramientas. Pero influimos en sus vidas para que ellos en su momento, por decisión propia, decidieran estar en un lugar donde se congregan, donde vienen a escuchar la palabra del Señor. Y si es cierto que me siento bien porque mi hijo y su esposa están aquí, me siento aún más feliz, más contento cuando veo, como esta semana, que sale uno de mis nietos hablando por teléfono con un guineo. Es un chiste interno a lo que siguen Instagram del Círculo. Pero es la realidad. Somos llamados, debemos de influir. Y Timoteo tuvo esa influencia de su abuela y su madre. Y Pablo le recuerda y dice, aviva entonces ese don que recibiste, ese don espiritual de Dios. Y le termina diciendo en ese pasaje, en 2 Timoteo 1, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. No te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Ese era el tipo de influencia que él había recibido y que Pablo le estaba reafirmando y aumentando con su ejemplo. Hay un autor, pastor, poquito controversial para nuestro entorno, pero muy aceptado y querido en otros medios, que es John MacArthur. Ha estado en el país un par de veces, creo que la última vez que vino se armó un lío ahí por una cosa que él dijo y bueno, pero nada. El hermano John MacArthur, ¿verdad?, tiene un escrito que se llama Pasando la verdad de Dios. Y él dice lo siguiente, ¿verdad? Él está refiriéndose honestamente aquí, él da un ejemplo de que él cuando estaba en la secundaria, en la universidad, era muy atlético y corría en carreras de relevo. Esas que usan un bastón, una batuta. ¿Se fue para adelante o se fue para atrás? Ok, perfecto. Que usan una batuta, ustedes la han visto esa, que va corriendo la gente y tiene un palito y se lo pasa al otro. Y esa misma, carrera de relevo, ¿verdad? Se pasa la batuta, el bastón, el testigo, lo que ustedes quieran llamarlo. Él dice lo siguiente en ese contexto. Se supone que debemos tomar la verdad que nos fue dada por nuestros antepasados en la fe cristiana y correr con ella. No sin rumbo, pero siempre presionando ¿hacia dónde? Hacia la meta. En esa carrera, la meta, ¿verdad?, el objetivo es llegar a la línea final. Recuerden, hablamos de esto precisamente en nuestra serie Corriendo para Ganar, a principios de año. Es eso, ¿verdad? Tomar ese bastón, ese testigo y llevarlo hasta la meta final. Lo recibimos de otra persona, lo podamos entregar quizás a otra persona. En equipo vamos a querer vencer. Dice él, pero siempre presionando hacia la meta, para que podamos entregar la fe intacta e inalterada a la siguiente generación. El apóstol Pablo le dio este encargo a Timoteo en su epístola final. Pablo estaba enfrentando un martirio
inminente y por supuesto estaba preocupado con la interrogante de quién continuaría su trabajo misionero y quién dirigiría la iglesia después de su partida. Él sabía que le quedaba poco tiempo y está hablándole como le habla a Timoteo en 2 de Timoteo que leímos. Por lo tanto, esbozó para Timoteo este sencillo patrón de sucesión y estabilidad. El mandato, si bien lo da Timoteo, va más allá. Va a los hombres aún más jóvenes que él entrenaría. Así Pablo establece una estrategia perpetua para levantar generación tras generación líderes en la iglesia. La batuta, el palito, la batuta que pasó de Pablo a Timoteo sería finalmente entregada a otros hombres fieles, quienes a su vez lo pasarían a una cuarta generación y así sucesivamente. Si tú y yo hoy estamos leyendo 2 de Timoteo, si tú y yo estamos hablando hoy de un liderazgo que sea positivo, una influencia que sea positiva y duradera, es porque Pablo hizo su trabajo, porque Timoteo lo hizo. Y así todos los apóstoles hicieron su labor de pasar, de dar testimonio, pero de pasar la batuta a las siguientes generaciones. Y si leemos 2 de Timoteo por, ¿verdad?, así al valor de lo que dice, realmente estamos viendo que lo que Pablo quiere es, ¿verdad?, la intención es que Timoteo se apropie de todo esto, lo haga, que se convierta en un líder realmente, pero sobre todo que lo que él haga tenga una influencia positiva y duradera. Como yo decía, gracias a eso tú y yo estamos aquí hoy escuchando esto. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? Si se para el traspaso, si se pasa ese relevo generacional con nosotros, ¿qué pasa? Pensemos en eso, pensemos en eso. Pablo le dice entonces a Timoteo, y le vamos a dar rapidito aquí, dice, esfuérzate, 2 Timoteo 2, 15 al 26, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estará listo para que el maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Y esto se lo dice a Timoteo, que es joven, pero muchos viejos que estamos aquí podemos luchar con pasiones juveniles todavía. Eso sigue. Huye de las pasiones juveniles. Y le dice, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¿Oíste, JJ? Repito, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura. Me siento que es a mí que me está hablando, no a Timoteo. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Influencia negativa, influencia positiva. ¿Por cuál nos vamos? Pablo encarga a Timoteo de que se convierta en un influencer. Punto. Si lo hubiéramos visto esto escrito en el día de hoy, quizás algunos de los términos que usamos, ¿verdad?, ligeramente, libremente por acá,
son los que Pablo estaría usando para hablar con Timoteo. Esforzarse para presentarse delante de Dios aprobado, ser un buen obrero, ¿verdad? Todas esas cosas en el día de hoy pueden usarse, pueden decirse con otros términos. Ahora, lo importante de todo esto es que Pablo está diciendo, tú sé el cuidador, tú sé el influencer del mensaje del evangelio que aprendiste de tu madre, de tu abuela y que viste en vida propia, ¿verdad? En carne propia que yo practiqué. Tienes los elementos necesarios para ser un influencer. Entonces tú y yo estamos llamados a influir, ¿verdad? Tú y yo no tenemos excusa. Y si estás aquí en esta mañana, como lo he dicho tantas otras veces, y estás escuchando este mensaje, no puedes salir por ahí, ¿verdad? Por la puerta hoy al final y decir que no sabes y no tienes ese rol de ser influencer. Que nada más tienes 200 seguidores, está bien. Habla con el hermano que tiene 16,200, él te va a decir los trucos. Está por ahí él, ahorita le voy a pedir que suba. Pero, o sea, tenemos esa responsabilidad y no porque simplemente la digo yo. Está escrita, está dicha en la palabra. Pablo se lo dice a Timoteo, pero vemos que el mismo Señor Jesús nos da eso como un ejemplo. Nos muestra con su vida que Él fue el influencer mayor, el influencer máximo de todos los tiempos. Jesús era un hombre común, de una aldea, ¿verdad? De un pequeño pueblito, Nazaret, que era una esquinita de una provincia, ¿verdad? Galilea, que para el Imperio Romano no tenía ningún tipo de importancia ni trascendencia. Sin embargo, de ahí, ese hombre común, carpintero de profesión, invita a 12 personas a que se conviertan en sus seguidores. Y comienza a pasarle los posts. Y le dice, denle like. Pásenselo a otra gente. Denle forward. Y por eso, por ese sencillo proceso, tú y yo estamos aquí hoy. 2000 años después, la iglesia a la que tú y yo pertenecemos, que fue fundada, ¿verdad?, con contenido original, ¿verdad?, un contenido novedoso para la época, aunque tenía algunos elementos retro y vintage. Le estoy hablando a la influencia de la gente de redes aquí, ¿verdad? Pero esa iglesia tiene la mayor cantidad de followers, de seguidores, de toda la historia mundial. Y comenzó con un hombre sencillo, llevando una vida de influencia positiva y que ha demostrado ser muy, muy duradera. Hoy estamos viendo una de las stories, de las historias de ese proceso, a través de Timoteo, a través de Pablo. Entonces, ya que tú y yo estamos llamados a ser influencers, y ya que tú y yo tenemos esa responsabilidad de hacerlo a la manera de Jesús, ¿a quién debemos imitar? Qué bueno que tenemos a Pablo, qué bueno que tenemos a Timoteo, pero ¿por qué ir a los demás si tenemos a la fuente principal? Jesús fue el influencer máximo, vamos a hacer lo que hizo Jesús. Vamos a hablar entonces de cómo tú y yo podemos ejercer influencia como la ejerció Jesús. Lo primero es, y la primera condición para poder ser un influencer al estilo de Jesús es que debemos tener, como Él la tuvo, una relación con Dios. Y relación con Dios no es decir, sí, yo lo conozco al Señor, yo me convertí, No, relación con Dios es una relación con Dios. No es una relación casual de alguien que usted ve cada 6 meses o que lo sigue en las redes. Yo tengo muchos seguidores en Facebook, casi 200. Y de esos 200 yo creo que hay 100 que yo no los recuerdo, por lo menos, no sé quiénes son. Pero fuera de broma, o sea, una relación es que usted continuamente tiene comunicación, está en contacto, se influencian el uno al otro. Marcos 1:35 dice lo primero que Jesús hacía en esa relación de influencia
de Dios hacia él. Dice que él a la mañana siguiente, antes del amanecer, se levantaba e iba a un lugar aislado para orar. Esa relación comenzó y se mantuvo por ese contacto directo, diario, a cada momento de hecho, de Jesús en oración con su Padre. Hablaba con él, le oraba a él, oraba con él. Y eso marcó la vida de Jesús de una forma tal que él lo enseñó y lo promulgó a los que le iban a seguir. Aparte de eso, Jesús pasaba tiempo también meditando. Dice aquí, y lo leyeron o lo dijo mi hermana Laura al principio en el servicio, Salmo 1 a 2. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Eso quiere decirlo en el sentido de perder el tiempo. Si vamos a ser influencers, tenemos que hacer todo eso. Pero dice, muy importante, que por el contrario, se deleita ¿en qué? En la ley del Señor, en la palabra del Señor, y día y noche medita en ella. Entonces, para tener una relación como Cristo, con el Señor, con Dios, tú y yo debemos conectarnos en oración y conectarnos en la palabra. Es algo que repetimos aquí prácticamente cada domingo. Pero lo repetimos porque Jesús así lo hacía. Y si tú y yo vamos a ser influencers a la forma de Jesús, debemos de hacer algo similar. Lo segundo es que Jesús tenía una identidad muy clara. Él sabía quién era. Él sabía de quién él era. No tenía que preguntar a nadie. Sin embargo, en un ejercicio de eso, luego de que los fariseos, los saduceos le cuestionan y dicen, ¿y con qué autoridad tú estás enseñando? ¿Y con qué autoridad tú haces milagros? ¿Con qué autoridad tú mandas que esto y lo otro? Y él le dijo, con la autoridad que me da mi papá. No obstante, él le pregunta a sus discípulos, después de un tiempito ahí mismo, él les dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Algunos dijeron, bueno, Juan el Bautista, Elías, no sé qué cosa. Pedro al final, en esta última parte de la cita que está aquí, dice, Simón Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Para ellos estaba claro quién era Jesús. Ellos sabían, conocían, habían visto probada la identidad de Jesús. Y ustedes dirán, bueno, pero claro, imagínate, si tú eres del partido de él, tú vas a decir que él es el Maduro. Ajá. Te vas a echar al jefe en contra. Es lo lógico, ¿verdad? Sin embargo, hubo alguien que no estaba sujeto a Jesús, no era de sus seguidores, que confirmó. Y no fue tan solo una persona, ¿verdad? Un endemoniado que había en la región de Gadara, sino, como leemos ahí, la legión de demonios que tenía esa persona, que dijo, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Entonces no solamente sus seguidores sabían quién él era, sino que los demonios, como dice la misma palabra, saben, conocen y tiemblan frente a la presencia de nuestro Señor. Esa es la identidad de Jesús. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué dice la palabra de nosotros en cuanto a identidad? Somos unos patas por el suelo, como dicen por ahí. Somos unos arrastrados. Uno cualquiera. ¿Cuántos piensan de sí mismos así? Amén, qué bueno que no. La Biblia nos dice que tú y yo somos escogidos, que tú y yo somos perdonados, que tú y yo somos amados por el Señor. Él nos ha elegido, nos ha puesto aparte. Dice en otra parte que nosotros hemos sido creados de una manera maravillosa, asombrosa, detallistamente.
entonces tú y yo no somos basura, tú y yo no tenemos una identidad que la define, ¿verdad?, el pueblo, la gente, sino que nuestra identidad como hijos, discípulos del Señor, la define el mismo Dios. Entonces, ¿por qué avergonzarnos? ¿Por qué sentirnos tímidos de poder compartir el mensaje que Él nos manda a compartir? Lo tercero, y vamos a darle rapidito aquí, es el carácter. Jesús tenía un carácter divino. Él era portador del carácter de Dios. Él reflejaba el carácter. Hablábamos en mensajes anteriores de que tú y yo debemos de reflejar el carácter de Jesús. De que tú y yo debemos de exhibir nuestra, ¿verdad?, no nuestra personalidad, que es lo que la gente ve de nosotros, sino nuestro carácter, que es lo que Dios conoce de nosotros. 1 Samuel 16:7 dice: yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro ¿qué? El corazón. Entonces vamos a ser influencers, ¿verdad?, que realmente mostremos, reflejemos el carácter de Jesús. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros frente a un espejo todos los días? Piensen eso. No voy a decir a las hermanas porque yo sé que se van a ofender conmigo, pero según mi esposa yo paso más tiempo frente al espejo que ella. Lo acaba de decir, ¿verdad? Ahora, cuando nos miramos tanto al espejo, ¿qué estamos buscando encontrar? ¿Arrugas nuevas? ¿Qué estamos buscando tapar? ¿Verdad? Esa canita que están saliendo. Ay, no, espérate. No. ¡Ping! Salen 5 más cuando uno se arranca una. Comprobado. Pasemos esa misma cantidad de tiempo, o quizá la mitad del tiempo, mirando hacia nuestros corazones. Vamos a invertir tiempo realmente buscando entender nuestro carácter. ¿Qué es lo que Dios mira y valora? ¿Qué es por lo que Dios nos juzga? No nos juzga si estamos barrigones, quedándonos calvos, con la cabeza llena de canas. Jesús reflejaba eso. Jesús reflejaba el carácter que venía fruto del Espíritu Santo. ¿Verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Ese era el carácter de Jesús. Ese es el carácter que a ti y a mí nos hace falta. Lo otro era que también Él tenía un carácter de servicio. Jesús era un ser que servía. Y Él lo dice, ¿verdad? Y voy a brincar el versículo completo, pero sí dice el Señor, versículo a mitad ahí, dice: el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser el esclavo de los demás. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por otros. Vamos a ser líderes de influencia, vamos a influenciar positiva y de manera duradera a otros. Vamos a ser serviciales. Hablábamos de generosidad en el discipulado la otra noche de matrimonios. Y la generosidad es importante, ¿verdad? Que podamos servir a los demás de manera generosa. Pero muchos de los que somos generosos lo somos de manera reaccionaria. Hablamos de que la generosidad, para que sea genuina y completa, debe ser proactiva. Debe ser fruto de que nos acerquemos a la persona para entender cuáles son las áreas en las que podemos ser generosos con ellos. Jesús era un líder seguro, era un líder, ¿verdad?, de carácter firme, pero su vida y su muerte estuvo caracterizada por el servicio que Él quería y de hecho nos ofreció, nos brindó al sacrificarse por nosotros. Eso era lo que a Él lo motivaba. A nosotros, ¿qué nos motiva? Finalmente, Jesús pudo ser el influencer máximo, ¿verdad? El que más pudo influir en la vida de todos los que estamos aquí, de hecho, porque Él tuvo visión.
Un líder sin visión no es líder. Yogi Berra, no sé cuántos han oído hablar de él, fue un jugador de béisbol allá por los años 40, 50 de los Yankees. Jugó como 18 temporadas con los Yankees. Y luego de eso se convirtió en coach, en manager de los mismos Yankees de otros equipos. Él tenía una serie de frases que él decía, muy jocosas, que se comenzaron a conocer como yoguismos. Uno de esos yoguismos dice: si no sabes a dónde vas, puedes acabar en otro lugar. Entonces, si tú y yo no sabemos para dónde vamos, como yo digo, es posible que no lleguemos. O es posible que si llegamos, no sepamos que llegamos porque no sabíamos a dónde íbamos. El líder que no tiene visión, el líder que no sabe hacia dónde va, no puede dirigirse a él, ni mucho menos dirigir a otros. No se puede querer influenciar en otras personas si no se tiene un destino definido. El Señor tenía un destino definido. ¿Cuál era ese? ¿Quién sabe? Él sabía desde que llegó a esta tierra que Él nació para morir. Pero no para morir como vamos a morir tú y yo algún día, sino para morir en una vida de sacrificio por otros. En el momento de la Santa Cena de la Comunión, que estaremos celebrando en un par de semanas aquí, Él les dice a ellos: tomen de esta copa, porque esta copa, ¿verdad?, lo que tiene esta copa representa mi sangre que va a ser derramada por los pecados de todos ustedes. Esa era la visión del Señor. Saber que un día Él iba a sacrificar su vida, iba a derramar su sangre por ti y por mí. Dios tiene una visión clara, como la tuvo para Pablo, como la tuvo para Timoteo, como la tuvo para Jesús. Él tiene una visión clara para ti y para mí. Él quiere que tú y yo seamos sal de la tierra, que seamos luz del mundo. Eso es lo que Él quiere. Y Él quiere que nosotros, a través de ser sal y luz, influyamos en las personas para que ellas vengan al reino de Dios, aquí en la tierra, y eventualmente al reino de Dios en los cielos. Quiero pedirle a mis hermanos que por favor me ayuden con repartir unos asuntos que tenemos para cada uno de ustedes en el día de hoy. Y fíjense, mientras ellos hacen eso, quiero recordarnos que tenemos, si es verdad, si es cierto, una gran responsabilidad de cumplir con esto que hemos hablado en esta serie de ser sal y luz. Pero debemos verlo, ¿verdad?, que lo entendamos como un gran privilegio. Ese privilegio es de poder ser de influencia en la vida de los demás. Gracias. Sí, van a recibir uno de estos, así que no estén llevándole la cuenta a la gente si lo están recibiendo o no. El suyo le va a llegar, no se preocupen, hay para todos. Interesantemente, es posible que en tu cuenta de Instagram, ¿cuántos tienen Instagram aquí? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes al lado de su cuenta de Instagram tienen un cotejo azul? Ustedes han visto la gente que tiene unos cotejitos azules, ¿verdad que sí? Esos son o compañías o personas reconocidas como influencers, como personas de verdad, influencers de verdad. Pero tú y yo no necesitamos ese cotejito azul al lado de nuestro nombre en Instagram, ni mucho menos aquí en la vida real. Dios es quien nos da, quien nos valida, quien nos empodera y nos dice que tú y yo somos influencers para el reino de Dios. Vamos a esperar que avancen un poquito más los hermanos.
Vayan tomando, por favor, que estamos corriendo aquí. Y algo importante, ¿verdad?, aunque estamos recibiendo esto aquí hoy, es que nuestra influencia no se va a quedar aquí en nuestra comunidad de fe. Nuestra influencia va a ir, debe de ir a todas partes con nosotros. Muchos de ustedes van a tomar esto y lo van a dejar. Ay, qué chulo se ve en el estante, en mi casa, en la oficina, en mi habitación. Yo quiero invitarlos a que esto que han recibido y que están recibiendo ahora, de manera simbólica, pero de manera también real, lo lleven con ustedes a todas partes. Que esto sea un recuerdo permanente de que tú y yo somos sal y luz. De que estamos llamados a sazonar a la humanidad que nos rodea. Con nuestras acciones, con nuestras palabras, con una sencilla sonrisa, con un abrazo en silencio con aquel que está sufriendo, pero también hacer luz iluminando el camino de aquellos que hoy, y seguro que muchos de los que estamos aquí conocemos personas que están caminando en oscuridad, ¿verdad? Podemos influir, podemos ser luz, iluminar sus vidas para que se aparten de ese camino oscuro y vengan al camino de luz de nuestro Señor. A los que ya tienen, les pido que se pongan de pie, por favor. Y quiero que tomen ambas manos y pongan el bombillo salado en medio de sus dos manos. Agárrenlo con firmeza. No lo aprieten muy duro, ¿verdad? Sé que hay gente aquí que puede poner a hervir esa sal. Pero vamos a tomar esto y es un sencillo símbolo, un sencillo recordatorio de quién Dios dice que tú y yo somos. Somos escogidos, somos perdonados, somos elegidos, somos apartados, somos creados maravillosamente, asombrosamente por el Señor. Pero todo eso es con un fin, con un propósito. Que tú y yo seamos de una influencia positiva y duradera en la vida de todos los que nos rodean. Vamos a hacer un compromiso. Quiero que cierren sus ojos, inclinen sus cabezas, ahí con el bombillo con ustedes. Vamos a tomar un tiempo para reflexionar. Yo estaré cerrando en oración en un momentito. Dios nos creó para ser una influencia duradera en beneficio de su reino, para mejorar la vida de otras personas, guiándolas a la vida eterna. Somos sal de la tierra, somos luz del mundo. Por esa razón no podemos dejar pasar la oportunidad de ser de influencia positiva y duradera en este mundo que nos rodea. Quiero hacerte una pregunta final antes de orar. Si tú fueras la única persona que tuviera contacto con otra persona que no está en los caminos del Señor, ¿podría esa persona saborear la sal a través de ti? ¿Podría esa persona ver la luz de Cristo reflejada en ti? Señor, muchas gracias te damos por el gran privilegio, Señor, de poder entrar en tu palabra y leer y escuchar lo que ella nos dice. Gracias, Señor, porque tú nos afirmas, tú nos das identidad clara. Tú nos llamas, Señor, sal y luz. Y así espera, Señor, que nuestras vidas reflejen eso.
Permite, Señor, que podamos ser, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que tenemos, Señor, este instrumento en nuestras manos en esta mañana, de reflejar, Señor, quién tú eres al mundo, Señor, que nos rodea. Como vimos, para esto primeramente tenemos que llevar una vida, Señor, como la que llevó tu Hijo Jesús. Y si bien es cierto que quizás al final no vamos a hacer un sacrificio físico de nuestra vida, de nuestro cuerpo, que sí podamos hacer sacrificios, Señor, que sean de adoración a ti, de sacrificar aquellas cosas en nuestra vida que realmente no te alaban, no te adoran, que no aportan nada, ni a nosotros, ni a aquellos a nuestro alrededor. Bendícenos, Señor, en este día. Permítenos ser sal y luz. Permítenos ser, Señor, de una influencia positiva y duradera para todos aquellos a nuestro alrededor. Oramos esto dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.